Hola a todos y a todas. Mi nombre es Carlos Benítez Trinidad. Soy investigador postdoctoral de la Universidad de Santiago de Compostela. Investigo historia indígena y del indigenismo en el Brasil contemporáneo, específicamente en el Brasil del siglo XX. Y antes de comenzar con mi ponencia, me gustaría agradecer primero a la organización de este evento, ¿no? Este congreso de nodos del conocimiento, por, bueno, por tenerlo tan bien organizado y por darnos este espacio, ¿no? Donde discutir, intercambiar, pero que al mismo tiempo sea un espacio donde, bueno, en el que podemos interactuar a nuestro ritmo, sin necesidad de esa imposición de la inmediatez que a veces tienen los congresos, ¿no? También me gustaría agradecer a los organizadores del simposio Pedagogías de la Alteridad y Mirada Interseccional para la Reducción de Desigualdades en el Ámbito Educativo por aceptar mi ponencia. Mi ponencia surge a partir de una serie de reflexiones que creo que que podemos observar un poco todos, sobre todo cuando se tratan en el contexto español, un poco ciertos momentos de la historia de nuestro país que podríamos catalogar un poco como pasados incómodos, ¿no? Que no son a lo mejor abordados desde un punto de vista crítico, que crean realmente muchas tensiones sociales, ¿no? Hay como posicionamientos contrapuestos y que estos posicionamientos contrapuestos muchas veces son capitalizados por partidos políticos o por movimientos sociales que tienen interés en ese conflicto para medrar, bueno, ya sea electoralmente o para sus propios intereses, ¿no? Creo que en el caso de España, tal vez los ejemplos más evidentes que podríamos poner ¿no? Evidenciar serían, por ejemplo, la cuestión de la conquista y colonización de América, que cada 12 de octubre o cada vez que alguien toca el tema desde un punto de vista institucional, como ha pasado en los últimos años con el presidente de México, por ejemplo, esto crea una discusión interna que se trata siempre desde un punto de vista visceral, ¿no? Como si fuera una especie de insulto personal o que lleva al abordaje extremo de ese episodio histórico, sea edulcorándolo, ¿no? O sea criticándolo bajo ciertos estereotipos que son históricamente errados. Otro buen ejemplo es el tema de la guerra civil, que también me parece que es un pasado incómodo que a pesar de haber existido una serie de intentos por parte de la institucionalidad de abordarlo, creo que continúa a ser una piedra incómoda que no es abordada correctamente, sobre todo personalmente creo desde los partidos políticos, ¿no? Y que esto arrastra pues toda una serie bueno, de seguidores y de electorado, etcétera, que termina por crear una serie de problemáticas y tensiones en el seno, por ejemplo, de familias, grupos sociales, etcétera. En el caso entonces, bueno, la ponencia de hoy, a partir de esta reflexión, de estas dificultades que veo que en España tenemos para abordar estos pasados incómodos y que no son solucionados para nada desde un punto de vista educativo, ¿no? Que no creo que se eduque en las instituciones dedicadas a ello, sean de educación básica o avanzada. Creo que no hay un programa común que aborde esta problemática, podemos decir así, de una forma madura, crítica, ¿no? Y viendo que esta situación se perpetúa y que no existe ese objetivo de arreglarlo, bueno, pues a partir de mi experiencia como historiador de Brasil y especializado en la cuestión indígena, pues mi idea es un poco entenderlo, o sea, exponer lo que pasa allí y cómo allí ha intentado ese pasado incómodo, ¿no? Ser resuelto, que por supuesto tampoco lo ha sido del todo, pero creo que sí ha existido una valentía eh, mayor que la que podría haber existido en España hasta ahora, ¿no? Hay que empezar diciendo que históricamente, desde que Brasil se independizó de Portugal,
existió una desigualdad racial enorme, ¿no? En el que los grandes próceres de la patria brasileña que pensaron cómo querían que fuera el Brasil, ¿no? Sea en un principio esa monarquía que fue el Imperio de Brasil en el siglo XIX, o ya el Brasil República del siglo XX, el modelo de sociedad que ellos tenían en la cabeza estaba más relacionado un poco con esas sociedades europeas a las que querían imitar, ¿no? Que consideraban como el ápice de la civilización. Esto llevaba a que pueblos racializados, como pueden ser los pueblos indígenas, en nuestro caso, que nos interesa aquí, pasaran a formar parte de un cierto folclore para crear una narrativa nacional, etcétera, pero que no pasaran de esos estereotipos y que hubiera una disociación entre cómo eran tratados en esa narrativa y cómo realmente eran tratados en la realidad. Es más, los pueblos indígenas a lo largo bueno, hasta hace relativamente poco, ¿no? Hasta la Constitución de 1988, que empezó a cambiar esa realidad a partir del despertar de ciertas sensibilidades, fueron tratados siempre históricamente bajo una serie de epítetos relacionados con el salvajismo, la incivilización, ¿no? El paganismo, asociado tal vez a esa naturaleza salvaje sin domesticar, etcétera, ¿no? Algo que creo que es, o sea, una serie de un corpus, ¿no? De representaciones que sigue hoy en día presente, aunque ya se ha conseguido de un poco, ¿no? En este sentido, la forma en la que la propia historiografía brasileña ha tratado a los pueblos indígenas bajo estos parámetros han sido bastante comunes, ¿no? A esa forma que tenía el propio pueblo o el Estado brasileño de imaginar a los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, bueno, los historiadores brasileños que escribían sobre la historia de Brasil representaban a los pueblos indígenas siempre bajo estos parámetros un poco estereotipados, en el que eran una especie de paisaje, eran a lo mejor víctimas, eran siempre una especie de personaje pasivo de la historia. Por suerte esto a partir de los años 90 cambió, ¿no? Y a partir de los 90 surge lo que se llamó la nueva historia indígena, que quiso rescatar el protagonismo en la agencia indígena para demostrar que fueron siempre protagonistas de la historia. O sea, no protagonistas por encima de los demás, pero sí al mismo nivel, ¿no? O sea, demostrar que existía una proactividad indígena. Esto fue esencial porque demostró, ¿no? Que no solamente demostró que la historiografía tradicionalmente había condenado a los pueblos indígenas a esa esquina, a una especie de atrezzo, ¿no? Del teatro de la historia, sino que esto también estaba profundamente arraigado en la sociedad brasileña, ¿no? En su psique, y que gran parte de esos estereotipos se reproducían en las escuelas. Así empezaron a surgir toda una serie de proyectos de investigación que analizaban cómo en las escuelas, en las universidades eran representados los pueblos indígenas cuando se hablaba de historia de Brasil, y en ellos se establecían las bases de ese indígena folclorizado relacionado con cierto primitivismo, con las plumas que vivían en la selva, etcétera, que no solamente era injusto con la realidad indígena, sino que también lo era un poco con la posibilidad de que muchos pueblos indígenas no vivían bajo esos parámetros, ¿no? Bajo esa representación estereotipada de ellos, ¿no? Vivían tal vez en ciudades y vivían en sus propios pueblos sin que vivieran necesariamente en una cabaña, ¿no? De paja o hecho con palma o lo que fuera, y para poder deconstruir la idea de que un indígena puro era el que se atenía a esa idea, ¿no? De estereotipada de ellos, ¿no? Esto generó toda una serie de sensibilidades que se fueron aplicando poco a poco a la enseñanza. Es más, gracias a los gobiernos progresistas de Lula y de Dilma, se aplicaron una serie de leyes en las que se obligaba a poner en el mismo nivel a los pueblos indígenas y también a los africanos que sufrieron una situación parecida en la enseñanza, ¿no? Y esto cambió por completo la realidad y se vio las nuevas generaciones que iban llegando a la universidad y que iban generando nuevas formas de conocimiento, ¿no? Eh,
aceptaban abiertamente la existencia de un Brasil plural, ¿no? Étnico-cultural, y, y esto, bueno, repercutía en una integración social mucho más abierta a la diferencia, que sería un poco el objetivo, ¿no? En la existencia de que ha habido poblaciones históricamente oprimidas y que tienen que ser valorizadas y que tal vez dentro de ese proceso de valorización haya que comenzar primero con un proceso de evidenciar, ¿no? Incluso de poner un poco por encima para compensar esa deficiencia histórica. Por desgracia, a partir de 2018 y la elección de Bolsonaro, aunque ya es algo que empezó a degradarse con el golpe a Dilma, esto ha sufrido retrocesos inmensos, ¿no? Porque el gobierno de Bolsonaro ha quitado muchísimo dinero, ha retirado muchísima financiación de la escuela pública y está un poco recuperando eh, esa forma histórica de percibir la historia y la sociedad brasileña en la que existen los vencedores y los vencidos. Los vencedores merecen ser vencedores y los vencidos merecen ser relegados, ¿no? A ese rol pasivo y de dominados en la historia y por tanto en la realidad brasileña, que tanto nos puede recordar un poco a lo que sucede en España. A veces, por ejemplo, cuando se aborda la guerra civil o la cuestión de la conquista de América, ¿no? En la que se ensalza un poco eh, el perfil del ganador, a pesar de que ello suponga siempre reprimir o justificar todas las partes negativas que puede tener ese aspecto de la historia, ¿no? Entonces, bueno, esto nos puede enseñar la necesidad de que haya por parte del Estado una propuesta maciza, ¿no? Una propuesta seria de educación básica y avanzada para la deconstrucción de esos pasados incómodos, que es evidente, por ejemplo, en el caso de Brasil, que genera generaciones nuevas de jóvenes mucho más abiertos a una visión crítica de su propio pasado y poder abordar mejor y de una forma más sana ese pasado incómodo. Y bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias por escucharme. Un saludo.